El día en que mi esposo, Thomas Hart, murió, todavía tenía su taza de café en la encimera de la cocina. Estaba medio llena, fría y olvidada, igual que el futuro que él me prometió. Habíamos estado casados durante 23 años, el tiempo suficiente para construir una vida, el tiempo suficiente para creer en la seguridad, el tiempo suficiente para pensar que yo formaba parte de una familia. Mi nombre es Eleanor Hart. Tengo 62 años, y 3 días después de que enterraron a Thomas, sus hijos vinieron a llevarse todo. Ryan y Lucas llegaron sin aviso. No con flores, no con condolencias. Entraron directamente en la oficina de Thomas como si fuera suya. La misma habitación donde solía leer las noticias de la mañana. El mismo escritorio donde alguna vez tomó mi mano cuando me dijo que tenía miedo de enfermarse. Ryan era el mayor. Alto, confiado. Siempre vestido como un hombre que esperaba que el mundo se doblara a su voluntad. Lucas estaba a su lado, más silencioso, pero igual de observador. Sus ojos no estaban llenos de tristeza, estaban llenos de cálculo. Eleanor, Ryan dijo, usando mi nombre como si fuera una formalidad, necesitamos hablar sobre la herencia. La palabra herencia me impactó más que cualquier condolencia. Mi esposo ni siquiera estaba frío en la tierra y ya estaban dividiendo su vida como si fuera inventario. Lucas añadió, sabemos que es un momento difícil, pero hay asuntos legales que deben resolverse de inmediato. Los miré, de pie en la oficina de Thomas, respirando el aire de una casa que nunca ayudaron a mantener. No habían estado aquí durante las largas noches en el hospital. No se habían sentado junto a Thomas cuando los doctores hablaban en voces bajas. No le habían tomado la mano cuando susurraba que tenía miedo, pero ahora estaban aquí, listos para reclamar lo que creían que era suyo. ¿Qué asuntos legales?, pregunté. Ryan abrió una carpeta y la colocó sobre el escritorio de mi esposo. Dentro había documentos que parecían cargados de autoridad. Según el testamento de papá, dijo, la residencia principal, la casa en el lago y los activos de la empresa pasan a Lucas y a mí. Mi corazón dio un vuelco. Nuestra casa, el hogar que compartíamos Thomas y yo, el lugar donde habíamos reído, discutido y planeado el resto de nuestras vidas. ¿Y en mí?, pregunté. Lucas se desplazó ligeramente. Hay una póliza de seguro de vida para ti. $200,000. $200,000 para una mujer que había renunciado a su carrera para apoyar a una familia que nunca la valoró realmente. En ese momento entendí algo terrible. No me veían como la esposa de Thomas, me veían como un obstáculo y estaban listos para quitarme. Durante unos segundos después de que habló Lucas, no pude encontrar mi voz. $200,000 sonaba como un número grande hasta que lo comparé con la vida que estaba a punto de perder. Ryan se apoyó contra el escritorio de Thomas como si ya fuera suyo. La casa en la que estás sentada está valorada en unos $900,000, dijo. La casa en el lago vale alrededor de $700,000. La empresa genera ingresos constantes. Papá quería que todo eso permaneciera en la familia. La familia, no yo. Asentí lentamente, intentando mantener la calma. ¿Y dónde se supone que debo vivir?, pregunté. Tienes 30 días, respondió Ryan sin dudar. Eso debería ser suficiente tiempo para hacer los arreglos. En 30 días para empacar 23 años de recuerdos. 30 días para encontrar un nuevo hogar, mover mis pertenencias y de alguna manera hacer el duelo al mismo tiempo. Lucas añadió, no estamos intentando ser insensibles, Eleanor, pero papá siempre creyó que la sangre importa cuando se trata de legado, pero importa como si el amor, la lealtad y los años de sacrificio no significaran nada. Pensé en cómo Thomas solía tomar mi mano por las noches cuando nos sentábamos en el sofá. Pensé en cómo solía llamarme su ancla, y ahora sus hijos me decían que valía menos que una pequeña póliza de seguro. También hay otra cosa, dijo Ryan. Su tono cambió. Durante la enfermedad de papá, acumuló facturas médicas. El seguro cubrió la mayoría, pero todavía hay unos $180,000 pendientes. Mi pecho se apretó. Eso es casi todo el dinero del seguro. Esas facturas son tu responsabilidad,
dijo suavemente Lucas. Tú eras su esposa. Tomaste decisiones juntas. Legalmente, el hospital te irá a buscar. Entonces, déjame entender esto claramente. Dije, tú toman las casas, tú toman la empresa, toman el futuro que Thomas y yo construimos y yo me quedo con la deuda. Ryan no lo negó. Así es como está escrito en el testamento. Miré alrededor de la oficina por última vez, las estanterías, la ventana, la foto de Thomas y yo en nuestro día de bodas. No solo estaban tomando propiedad, estaban borrándome. Y lo peor no era ni siquiera el dinero, era la forma en que estaban allí, tranquilos y corteses, mientras destruían mi vida como si no fuera más que papeleo. A afternoon, me senté frente a Mark Delaney, el abogado en quien Thomas confiaba desde hacía años. Su oficina era tranquila, llena de certificados enmarcados y estanterías con gruesos libros de leyes que olían a polvo y tinta. Eleanor, dijo suavemente, no tienes que aceptar esto, el testamento que te mostraron puede ser impugnado. Lo miré exhausta. ¿Sobre qué base? Hay irregularidades graves, respondió Mark. Thomas hizo cambios poco antes de morir. Podemos argumentar que estuvo bajo presión o que no fue plenamente informado. Podemos retrasar todo y forzar a Ryan y Lucas a negociar. Retrasar todo. Las palabras se sintieron pesadas. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, pregunté. Al menos meses, posiblemente años. ¿Y en qué voy a vivir durante ese tiempo? Mark vaciló. Aún recibirías el dinero del seguro, pero las facturas médicas podrían absorber casi todo eso antes de que se resuelva el caso. Entonces, estaría en la ruina, estresada y peleando contra dos hombres que no tienen problema en aplastarme. Mark se inclinó hacia adelante. Eleanor, cuentan contigo para que estés demasiado cansada y asustada para luchar. Así es como personas como Ryan y Lucas ganan. Miré mis manos, se veían más viejas que antes, más delgadas, desgastadas. Thomas siempre me prometió que estaría segura, dije en voz baja, que nunca tendría que preocuparme por el dinero. Mark asintió. Por eso esto no tiene sentido. Este testamento no suena como Thomas. ¿Y si no peleo?, pregunté. Mark parpadeó. ¿Quieres decir que simplemente firmarías todo? ¿Qué pasa si les permito tener lo que creen que quieren? ¿Qué tan rápido podría hacerse? Eleanor, estarías renunciando a tus derechos. No habría vuelta atrás. ¿Qué tan rápido? ¿Una semana? Quizás 2. Cerré los ojos, sabiendo que luchar agotaría la poca fuerza que me quedaba. Pero rendirme se sentía como entrar en una habitación oscura sin saber qué había dentro. No soy débil, susurré suavemente. Solo estoy cansada de que me traten como si no fuera nada. Mark me miró con preocupación. Creo que estás cometiendo un error. Quizá, respondí, pero es un error que he decidido cometer. Esa noche me senté sola en la sala, rodeada del silencio que Thomas solía llenar. Cada sonido parecía más fuerte sin él. El tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, mi propia respiración. Pensé en pelear, en mantenerme en la corte mientras Ryan y Lucas me miraban con esos ojos fríos. Imaginé meses de abogados, audiencias y juicios susurrados sobre la codiciosa madrastra que quería más de lo que le correspondía. No tenía la fuerza para ese tipo de guerra. Así que tomé una decisión diferente. Al día siguiente llamé a Mark Delaney y le dije que estaba lista para firmar los papeles que Ryan y Lucas necesitaran. Intentó convencerme de lo contrario otra vez. Lo dejé, pero mi mente ya estaba decidida. Piensan que me estoy rindiendo. Le dije, que crean eso. El duelo hace cosas extrañas a la gente. Hace que parezcas débil. Hace que otros piensen que pueden pasarse por encima de ti. Ryan y Lucas ya habían decidido que estaba derrotada, pero lo que no sabían era que había dejado de pedir justicia. A veces, la persona más silenciosa en la habitación es quien ve todo. Cuando colgué el teléfono, entré por última vez en la oficina de Thomas. El aroma de su colonia aún permanecía. Su silla seguía ligeramente girada, como si acabara de levantarse. Descansé la mano sobre su escritorio. Siempre me dijiste que confiara en mis instintos, susurré como en respuesta. Mis dedos rozaron algo dentro del pequeño cajón.
Una diminuta llave de latón. La recogí y la giré en mi palma. Era antigua, gastada, importante, y en ese momento supe que Thomas no me había dejado con las manos vacías. Me había dejado una puerta. La llave no pertenecía a ninguna cerradura de la casa. Probé en todos los armarios, en cada cajón, en cada trastero. No encajaba en ninguno. Sin embargo, Thomas la había escondido en el único lugar donde guardaba solo las cosas que importaban, que la hacían diferente. La metí en el bolsillo y seguí con mi día, fingiendo que era solo otra viuda en duelo empacando su vida. Ryan y Lucas llamaron 2 veces para preguntar si había hablado con Mark. Sus voces eran corteses pero apresuradas. Querían que esto terminara pronto. Eso solo me ponía más nerviosa. Thomas nunca se apuraba con algo que implicara dinero. Siempre decía que las decisiones lentas eran decisiones más seguras, pero sus hijos actuaban como hombres, temerosos de que se les acabara el tiempo. Esa noche me senté en la cocina, girando la llave entre mis dedos. Se sentía más pesada de lo que debería. «¿Qué me dejaste, Thomas?», susurré. A la mañana siguiente encontré la respuesta por accidente. Estaba revisando su cartera, la que el hospital me había devuelto en una bolsa sellada. Detrás de su licencia de conducir había una pequeña tarjeta que nunca había visto antes. En ella decía Hearst National Bank, en letras sencillas en negro. En el reverso, con la escritura de Thomas, había un número. 379. Lo miré durante mucho tiempo. Luego observé la llave en mi mano. Una caja de seguridad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Thomas nunca mencionó una caja, nunca habló de algo escondido. Y, sin embargo, aquí estaba. Algo que no había confiado ni siquiera a sus hijos. Agarré mi cartera y mi abrigo y conduje hasta el banco antes de que la duda pudiera detenerme. No le dije a Ryan, no le dije a Lucas. Por primera vez desde la muerte de Thomas, algo dentro de mí se sintió despierto. Si había una verdad enterrada en esa caja, estaba a punto de descubrirla. El banco estaba en silencio en la madrugada, ese tipo de silencio que te hace sentir que cada sonido importa. Una mujer en la recepción levantó la vista cuando le di el nombre de Thomas y el número 379. Su expresión se suavizó. «El señor Hart solía venir con frecuencia», dijo. «Por favor, sí, sígame». Ella me llevó por un pasillo estrecho y hasta una bóveda que olía ligeramente a metal y aire frío. Filas de cajas de acero cubrían las paredes como testigos silenciosos. «Solo tú y tu esposo estaban en esa caja», agregó mientras la desbloqueaba. «La abrieron hace unos 6 meses. Hace 6 meses, justo cuando Toma empezó a enfermarse, la caja pesaba más de lo que esperaba. La colocó en una pequeña habitación privada y me dejó sola. Mis manos temblaban al levantar la tapa. Dentro había carpetas, cartas, estados de cuenta, fotografías, todo ordenado cuidadosamente como si Thomas lo hubiera preparado para mí. Tomé primero un estado de cuenta. Era para una cuenta llamada Hart Holdings. El saldo me dejó sin aliento. 4,7 millones de dólares. En él había una nota escrita a mano en la caligrafía familiar de Thomas. Eleanor, esta es nuestra verdadera reserva. La moví para que los chicos no pudieran tocarla. Las lágrimas nublaron mi visión. No estábamos en quiebra, no éramos indefensos. Thomas había estado protegiéndome. Abrí otra carpeta y sentí que el estómago se me hundía. Contenía correos electrónicos entre Ryan y alguien que no conocía. Los mensajes eran fríos y calculadores. «Papá está empeorando», había escrito Ryan. «Debemos mover los activos antes de que ella se dé cuenta de algo». La respuesta fue peor. «Una vez que firme, todo estará bajo las nuevas empresas. La esposa no entenderá qué pasó hasta que sea demasiado tarde». Habían estado planeando esto mientras Thomas moría. La siguiente carpeta contenía fotografías. Ryan entrando en un casino, Lucas reuniéndose con hombres en trajes oscuros. Registros financieros que mostraban deudas enormes y inversiones fallidas. Y entonces lo vi. Otro testamento. Este fechado solo semanas antes de la muerte de Thomas. Este dejó todo en mi nombre. Mis manos presionaban la mesa para no desplomarme. Estaban usando el testamento equivocado. El que me mostraron no era el último que Thomas firmó.
Los había engañado y me había dejado la prueba. En la parte inferior de la caja había una carta escrita a mano por Thomas. Estaba sellado en un sobre con mi nombre. Eleanor lo abrió después de que tú hubieras leído todo lo demás. Mis manos temblaban al desplegar el papel. Mi querida Eleanor, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Y los chicos te han mostrado quiénes son en realidad. Escribió sobre cómo Ryan y Lucas de repente se volvieron atentos cuando su salud empeoró. Cómo hicieron preguntas extrañas sobre cuentas bancarias y títulos de propiedad, cómo su preocupación no parecía amor, sino miedo a perder el control. Entonces, contraté a un investigador, escribió. Necesitaba conocer la verdad. La verdad era peor de lo que imaginaba. Ryan estaba usando el negocio como garantía para deudas de juego. Lucas movía dinero de clientes a cuentas secretas. No eran solo codiciosos, eran peligrosos. Thomas explicó cómo movió el dinero a Hart Holdings, cómo cambió su testamento y cómo puso todo en esa caja para que la encontrara. Las casas que mencionó no son regalos. Las hipotecé en gran medida. Si los chicos las toman, también toman la deuda. Se sentó. Thomas convirtió su avaricia en una trampa. Las últimas líneas de su carta hicieron que me doliera el pecho. Lamento no haber podido decírtelo mientras vivía. No quería ponerte en peligro, pero necesitaba que estuvieras a salvo cuando ya no estuviera. Te he dado la opción, Eleanor. Haz lo que creas que es correcto. Por primera vez desde que Thomas murió, sentí algo parecido a la paz. No me había abandonado. Él había estado a mi lado todo el tiempo. Esa noche, Ryan me invitó a cenar en su casa. Lucas y su esposa también estarían allí. Dijo que sería bueno pasar tiempo juntos como familia antes de que todo se finalizara. Casi me río. Se sentaron frente a mí en una mesa con platos caros y vino que probablemente no podían permitirse. Sonrieron. Preguntaron cómo me encontraba. Hablaron como si les importara. Ryan habló sobre renovar la casa junto al lago. Lucas mencionó vender la empresa. Ya estaban gastando lo que pensaban que era suyo. Asentí y bebí mi agua. Pensando en los archivos en la caja de seguridad. En un momento mencioné la llave que encontré en el escritorio de Thomas. Ryan se quedó en blanco por medio segundo. La de Lucas se detuvo con el tenedor en el aire. Una caja de seguridad, dije con calma. Curioso, ¿verdad? Ryan forzó una sonrisa. A papá siempre le gustaba esconder cosas. Pensé que tal vez debería revisarla antes de firmar algo, añadí. Lucas aclaró su garganta. Tal vez no sea necesario. No queremos que te confunda con los papeles. Confundida, respondí cortésmente. Thomas siempre decía que era más inteligente de lo que la gente pensaba. No se rieron. Cuando sirvieron el postre, me di cuenta de que tenían miedo, y el miedo me decía que estaba exactamente donde Thomas quería que estuviera. A la mañana siguiente, nos reunimos en la oficina de Mark Delane. Brian y Lucas estaban a un lado de la mesa. Su abogado estaba a su lado. Yo me senté enfrente con Victor Lane. Intentaron controlar la habitación desde el primer segundo. Ha habido un malentendido, dijo Ryan. Alguien afirma que hay otro testamento. Victor abrió su maletín con calma, sin reclamar, mostrando. Deslizó documentos sobre la mesa. El testamento real, los registros bancarios, las hipotecas. Mark miró las páginas. Estos no estaban en mi expediente. Eso es porque Thomas despidió a su firma, dijo Victor en voz baja. No confiaba en nadie que compartiera información con sus hijos. Lucas se pálidó. Ryan golpeó la mesa con la mano. Esto es fraude. No, respondió Victor. Lo que hicieron fue fraude, y se volvió hacia los documentos de la hipoteca. La casa que creen que heredarán tiene un préstamo de 1,2 millones en su contra. La propiedad junto al lago tiene 800,000 en deuda. Ryan se rió nervioso. Eso es imposible. Esas casas valen menos que eso. Exactamente, dijo Victor. El silencio llenó la habitación. Luego vinieron los registros bancarios, evidencia del juego de Ryan, el dinero robado a clientes por Lucas, llamadas grabadas. Estaban robando a un hombre moribundo, dijo Victor. Eso se llama abuso de ancianos. Mark parecía a punto de desmayarse. Ryan se volvió hacia mí.
Eleanor, ¿no crees esto, verdad? Apreté mis manos. Thomas lo creía y se preparó para ello. Susurró Lucas. Estamos arruinados. No todavía, dijo Víctor. Todavía tienes una opción. La habitación esperó. Por primera vez, ellos no tenían el control. Yo tenía. Víctor colocó un último documento frente a mí. Esto es una escritura de donación, dijo. Transfiere la casa y la propiedad junto al lago a Ryan y Lucas. Los ojos de Ryan se iluminaron. Eso sí que es más cómodo. Tomé la pluma. Querían todo, dije suavemente. Se lo estoy dando. Una señal. Su abogado sonrió por exactamente 2 segundos. Luego leyó la letra pequeña. El color se le fue de la cara. Las propiedades se transfieren con todas las hipotecas existentes, dijo lentamente. La deuda se transfiere con el título. Ryan lo miró fijamente. ¿Qué deuda? 1,2 millones en la casa, 800,000 en la casa junto al lago. Lucas se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Dijiste que estaban pagadas. No lo estaban, respondió Víctor. Thomas se aseguró de eso. La voz de Ryan se quebró. Nos engañaste. No, respondí con calma. Ustedes mismos se engañaron cuando intentaron robar a su padre, agregó Víctor. Pueden aceptar esta herencia, o pueden marcharse, o pueden ir a la cárcel. Ryan miró a Lucas. Lucas miró al suelo. Firmaron porque el miedo es más fuerte que el orgullo, y ese fue el momento en que finalmente entendieron qué significa perder. 3 meses después, las casas desaparecieron. Ryan no pudo refinanciar los préstamos, Lucas tampoco. Los bancos se quedaron con ambas propiedades y todavía los persiguieron por lo que quedaba impago. Ryan se declaró en bancarrota. Su problema con el juego ya no era un secreto. El tribunal ordenó su tratamiento. Su licencia de abogado fue suspendida. Lucas perdió lo que quedaba de su negocio. Los clientes a los que engañó presentaron cargos. Consiguió un trabajo gestionando turnos nocturnos en un hotel cerca del aeropuerto. Su mundo colapsó tan rápido como intentaron quitarme el mío. No más autos de lujo, no más cenas caras, no más fingir. Bianca se rió. Dijo que no se había casado con un hombre que no pudiera pagar sus propias cuentas. Intentaron llamarme. No respondí. Dimen me había dado paz y se habían condenado a la ruina. Vendí las acciones restantes de las inversiones de Thomas y me mudé a un pequeño pueblo costero donde el océano se encontraba con el cielo. Mi nueva casa no era grande, pero era mía, sin recuerdos de tensión, sin pasos que me recordaran la traición. Planté un jardín en el patio trasero. Rosas, lavanda, hierbas. Cada planta se sentía como una pequeña promesa de que algo nuevo podía crecer después de que todo había sido destruido. Por primera vez en décadas, me desperté sin ansiedad en el pecho. Nadie me observaba. Nadie esperaba que fracasara. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Voluntarié en un refugio local. Aprendí a disfrutar de las mañanas tranquilas con café y el sonido de las olas. Thomas no solo me dejó dinero, me dejó libertad, y la libertad se siente como respirar después de estar bajo el agua durante años. Ya no era la mujer que Ryan y Lucas desestimaban. Simplemente era Eleanor, y eso era suficiente. Si hay una cosa que esta historia me enseñó, es esta. Nunca confundas el silencio con la debilidad. Ryan y Lucas creían que era pequeña porque no gritaba. Creían que era débil porque no peleaba de la manera que ellos esperaban. Pero las personas silenciosas ven más y recuerdan más. Si estás escuchando esto y te sientes atrapada por la familia, por una pareja o por personas que te tratan como si no importaras, recuerda esto. No necesitas ser ruidosa para ser fuerte, necesitas ser paciente, necesitas ser observadora, y cuando llegue el momento, necesitas elegirte a ti misma. Thomas me dio las herramientas, pero yo me di el valor para usarlas, y eso hizo toda la diferencia. Si esta historia significó algo para ti, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que lo necesite. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Los leo todos. Y si quieres más historias sobre silencio, fortaleza y venganza inteligente, asegúrate de suscribirte a El Arte de la Venganza. Tu historia no ha terminado.
A veces el mejor capítulo llega después de que todo se desmorona,